El arte hay un proceso. ¿Que quieren estar bien informados? Aquellos libros que nos dejan para que nosotros tengamos un primer contacto con la literatura. Letras a cuadro. Seguimos en su programa Letras a Cuadro y hace un momento nos enfrentamos a una información un poco intrigante. Fíjense lo que dice. ¿Por qué solo 2500 años si el hombre lleva mucho más tiempo sobre la Tierra? Porque se refiere solo a la filosofía occidental. Cuando Rius dice que la filosofía tiene 2500 años en la Tierra, se está refiriendo a la filosofía occidental. ¿Y qué es la filosofía occidental? Vamos a responderlo en un momento. Fíjense, en realidad en Occidente existe un desconocimiento casi absoluto y medio despectivo hacia la filosofía oriental. Fíjense, aquí Rius empieza a clasificar lo que es la filosofía occidental y la filosofía oriental. Fíjense lo que dice: Oriente es lo abstracto, Occidente lo concreto. Y tiene el dibujo de un académico hablando precisamente de esto. Fíjense, quiero que Jorge hagas la toma, por favor. Ahí lo tienen. Está hablando de lo que es la filosofía occidental y la filosofía oriental. Actualmente hay muchos académicos que sienten un desprecio hacia la filosofía oriental. Fíjense, Occidente ha buscado siempre explicarse lo material de este mundo. Oriente, en cambio, busca la parte espiritual. Fíjense, por ejemplo, lo que es el método científico busca precisamente esa parte material y no se mete para nada en lo que es esa parte espiritual. Pero la filosofía oriental se mete precisamente a todas estas cuestiones y es lo que Rius trata de puntualizar a través de este libro. Digamos que en Occidente se queda en este mundo y el Oriente busca lo que está más allá de este mundo. Entonces hay dos clases de filosofía. Fíjense, a ver, camarógrafo, ayúdame a hacer esta toma precisamente. Aquí vamos a hablar precisamente de esa distinción que se hace de la filosofía oriental y de la filosofía occidental. Voy a leerles esta pequeña parte. Dice: en efecto, tenemos dos grandes corrientes filosóficas en el mundo, la oriental y la occidental. Y además, dentro de la filosofía occidental también existen dos grandes escuelas, la idealista y la materialista. Fíjense, o sea, la que explica todo con argumentos de tipo religioso es la idealista. Y precisamente este tipo de filosofía es de la que nos va a hablar Rius. Dice: y la que explica todo con argumentos científicos, la materialista. Fíjense, aquí ya tenemos esta distinción entre el idealismo y el materialismo. Betty, ven, estamos leyendo filosofía para principiantes en nuestro programa Letras a Cuadro. ¿Qué te parece? Se escucha bien, interesante, me está gustando, te había escuchado por ahí. Sí, ¿y qué escuchaste, Betty? Pues, por ejemplo, una de las preguntas cuando mencionabas al principio de definir quién eres tú, eso sí se me hace como complicado, ¿no? ¿Este libro nos ayuda o qué? Sí, yo creo que este libro te da un panorama general para responder estas preguntas, precisamente quién eres tú. Y en este libro nos habla de cómo grandes personalidades de la filosofía tratan de responder esta pregunta. Y fíjate, dice tratan, porque no podemos saber con certeza una pregunta que parece fundamental, ¿verdad? Una pregunta que hasta un niño nos puede hacer. ¿Quién soy? Por ejemplo, ¿a dónde voy? ¿Y por qué estoy aquí? Claro. Es una de las preguntas que nosotros tratamos de contestar a través de la filosofía. ¿Cuál es nuestro propósito, no? ¿Cuál es nuestro propósito precisamente en este mundo? Bueno. ¿Y tú cuál crees que sea el propósito de la vida? El propósito de la vida, vivirla y disfrutarla al máximo. Fíjate, ahorita que mencionas eso, Betty, precisamente eso es una corriente filosófica y es el hedonismo. El hedonismo lo que busca precisamente es vivir, por sobre todo, buscar la felicidad, pero más que eso, el placer. Así que ya antes de que nosotros conociéramos a gente fiestera y que le gusta la parranda, el hedonismo precisamente habla de eso.
de buscar el placer por sobre todas las cosas. Es algo interesante, ¿no crees? Claro que sí, pero a ver, síguenos diciendo. A ver, mira, ¿En qué ibas? fíjate, nos quedamos en la distinción que hay entre la filosofía materialista y la filosofía idealista. Bueno, estas dos corrientes filosóficas. Dice, en este libro, fíjate lo que dice Ríos, vamos a tratar de ver un poco esas dos escuelas, o sea, la idealista y la materialista. Dice, sin inclinarnos hacia ninguna de ellas. Y también de filosofía oriental hace esta pregunta a Ríos. O sea, hace que no nada más vamos a ver la filosofía occidental, sino también la oriental. Y fíjate lo que dice, también, pero no del todo. Únicamente veremos la filosofía occidental y dentro de ella las escuelas filosóficas que han sido influenciadas por aquellas corrientes orientales provenientes de la India, China y el cercano Oriente, o sea, las de tipo idealista. Fíjate que en la filosofía oriental, bueno, ya fíjate, nos mencionaron algunos países que tienen esta tendencia, por ejemplo, los chinos. ¿Tú qué tipo de filosofía crees que viene? ¿De los chinos? Ajá. ¿Qué tipo de filosofía? No sé si has escuchado de esa famosa caricatura que de hecho salió en película de un niño peloncito que se llama el Avatar. El Avatar habla precisamente de un equilibrio entre el bien y el mal, que ni el bien puede destruir al mal. Como el yin yang. Ándale, el yin yang precisamente viene de la filosofía oriental y es precisamente todas esas corrientes. Te das cuenta cómo el hombre a través de esto ha generado este tipo de corrientes de pensamiento. Ahora, fíjense, se dan cuenta, lo que estamos haciendo Betty y yo es precisamente eso, filosofar. Estamos razonando y filosofando precisamente de la información que ya tenemos a la mano. Entonces, ¿sí has escuchado respecto a eso? Fíjate, Betty, dice, en este primer libro, dado lo extenso del tema, la filosofía a tratar llega hasta Jesucristo, o sea, lo que llamamos filosofía precristiana. Y ahí nos hacemos una pregunta, Betty, y es la pregunta que se hace Ríos. ¿Puede un personaje como Jesucristo, que era un personaje totalmente religioso para muchas personas, llegar a ser considerado filósofo? Fíjate lo que dice aquí, Betty. Por favor, ayúdame a leerlo. A ver, incluido Jesús, que también dio mucho que hablar como filósofo, el filósofo del amor, crucificado por los filósofos del odio. Fíjate, es el estilo precisamente que tiene Ríos. Y yo creo que aquí empezamos a sentirnos un poquito incómodos, ¿verdad? Probablemente aquí es de lo que nos advertía Ríos. Si eres de aquellas personas que ya creen saberlo o que estás ligada a ciertas cosas, pues bueno, él dice que tengamos una mente abierta precisamente ante esas cuestiones. Bueno, no sé, a mí en lo personal me da más curiosidad leer este tipo de libros, no sé tú qué. Sí, además no se trata de creer o no, solo se trata de abrir tu mente, es lo que dice. Bueno, es lo que dice Ríos, aunque yo creo que no cumple al 100% eso de abrir la mente. Yo creo que en el proceso de abrir la mente, Betty, van involucradas aún esas cosas. Bueno, esta ha sido la primera emisión de Letras a Cuadro y los dejamos con este libro que es Filosofía para Principiantes. ¿Cómo ves, Betty? ¿Sí te animas a leerlo? Sí, definitivamente. Sí, entonces es un libro que recomendamos muchísimo. Y déjame confesarte algo, Betty. Este fue el primer libro que yo leí. El primer libro que yo leí, el primer libro con el que yo tuve contacto. Que debería ser el primero para todos, ¿no? Y debería de ser, yo creo que el primero para todos. Bueno, depende, ¿no? Depende de qué tipo de literatura nos gusta. Pero recomendadísimo este libro. Esperamos que este programa haya sido de su agrado y nos vemos en la próxima edición. Bye. Bye. ¿Cómo ves, Betty? Sí, está chido. Pues, oye, ¿y a ti te llama la atención la filosofía? Sí. Si quieres saber más de Ríos, te recomendamos leer Ríos para Principiantes. Este libro trata de ser un recuento de los primeros 40 años como caricaturista. También puedes leer Las glorias de tal Ríos, una crónica ilustrada de la obra completa de Ríos, el caricaturista más importante de México, realizada por él mismo.